En el deporte profesional es altamente importante el nombre y el logo de un equipo. Con ellos se logra que exista apego e identidad por una parte de la comunidad o por la población en general. Cuando juega, por ejemplo, la selección de un país, el que aparezca la bandera es motivo suficiente para que la afición se sienta identificada, para que le surja un sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, todos los equipos profesionales se esmeran en generar un mote que atraiga a un gran número de personas. Por ejemplo, las Chivas Rayadas del Guadalajara inicialmente eran la Unión Fútbol Club, pero quienes fungían como presidentes creían que si se le ponía a la escuadra el nombre de la ciudad, esta lograría tener una mejor aceptación y difusión del equipo. Y así fue. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría de los equipos en todas las ligas tienen motes que se identifican con algún rasgo de la ciudad o del estado donde juegan. Por ejemplo, empacadores de Green Bay, Osos de Chicago, Cargadores de San Diego, Marlins de Florida, etc. Sin embargo, dentro del marco de las protestas contra el racismo y la discriminación, muchas voces se han alzado en contra de los motes de algunos equipos. El caso más reciente, los Pieles de Washington. En contraposición, a nadie pareciera importarle que existe un equipo llamado los Rangers de Texas. Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a nuestro canal, que sigue creciendo gracias a ustedes. Por favor, ayúdanos a difundir el material si es que estos son de tu agrado. Regálanos tu like, suscríbete al canal y por favor, coméntanos. Hoy analizamos la polémica de los motes en algunos de los equipos deportivos de Estados Unidos. Y comenzamos. El 13 de julio del 2020, la organización de fútbol americano Pieles de Washington anunció oficialmente que dejarían este mote después de 87 años de haberlo utilizado. Esto ante las constantes protestas de diversos sectores de la sociedad que pedían que ese nombre no fuera utilizado por considerarlo racista contra los nativos estadounidenses. Si bien esto creció en el 2020 a causa del movimiento denominado Las vidas negras importan, la presión viene de muchos años atrás. Por ejemplo, en el año 2013, cuando el dueño del equipo, el multimillonario Dan Snyder, se negó rotundamente siquiera a pensar en un cambio en el nombre. Mencionó incluso que prefería vender al equipo antes de cambiarle el nombre. El origen del Redskins es controvertido, ya que hay quienes afirman que en realidad nunca existió una tribu que tuviera ese nombre, que era únicamente que así se les decía a los nativos de manera despectiva por sus cabelleras, las cuales les eran arrancadas y enseñadas como trofeos. Al arrancarles las cabelleras, estas se cubrían de un color rojizo por la sangre. Otros especialistas afirman que incluso algunas tribus nativas sí usaban entre ellos el mote de Pieles Rojas. Afirman que el término surge de las propias civilizaciones originarias para distinguirse de las poblaciones blancas europeas, aunque las primeras versiones son mucho más aceptadas y difundidas. En la carta que hace el gran jefe Seattle al entonces presidente de Estados Unidos, hace referencia a las tribus como Pieles Rojas y usa el término precisamente para distinguir a los nativos de las poblaciones blancas. Sin embargo, aún es difícil saber el origen del nombre y de los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos. ¿Las razones? Por lo general, la comunicación al norte del continente era oral y no escrita. Se tenían civilizaciones seminómadas. Los colonizadores británicos, que se diferenciaban de los españoles, quisieron establecer comunidades europeas en América, por lo que todo lo que no fuera europeo estorbaba. En las colonias europeas era distinto. Los pueblos originarios eran sostenidos como esclavos, mientras que allá eran exterminados. Pero varios historiadores afirman que, en realidad, el gran exterminio de los pueblos nativos vino con el nacer de los Estados Unidos, pues en su independencia eran solo la zona más al oriente, lo conocido como las 13 colonias. Poco a poco fueron conquistando las montañas, el sur, el centro, hasta llegar al otro lado del continente, por lo que ahí fue cuando atacaron a los nativos. Todo esto nos da a entender que no es claro el origen del nombre. Incluso las voces que se oponen al cambio de mote del equipo argumentaron que fueron precisamente miembros de los pueblos nativos quienes, por ejemplo, realizaron el logo oficial en 1971. La situación es que los tiempos cambian y las protestas sociales tienen sus consecuencias, y es en el marco de los actuales movimientos antirracistas que los principales patrocinadores del equipo ejercieron presión para que el logo y el mote se modificaran. Incluso cortaron toda publicidad del equipo y eliminaron las ventas de sus productos. Esto ocasionó que varios accionistas presionaran al dueño para que cambiara el nombre, ya que si no lo hacía, los patrocinadores se irían. Fue entonces que la verdadera razón de dicho cambio fue la presión de las marcas y de los patrocinadores, es decir, la amenaza de perder económicamente.
Entonces, valdría la pena cuestionar si la valía de este tipo de acciones colaboran a eliminar las problemáticas sociales o solo buscan beneficios económicos. El resultado fue que otro sector de la sociedad alzara la voz en contra de esta determinación, ya que se decía que el nombre, muy al contrario de lo que se piensa, no es discriminatorio, sino que les pretendía darles reconocimiento a las tribus originarias, y que ellas, o gran parte de ellas, se sintieran orgullosas de que un equipo llevara su mote en alusión a sus tribus, o al menos que no tenían ningún problema en que ese nombre se utilizara. Otros equipos han sufrido una suerte similar. Los Indios de Cleveland en el béisbol han tenido que modificar su logo y se ha cuestionado el nombre, lo mismo que a los Bravos de Atlanta. Reiteramos que se puede argumentar a favor y en contra, pero quienes deben ser escuchados son las propias civilizaciones originarias. Lo que sí es cuestionable es que existe un equipo con un nombre que alude a una de las historias más tristes y dramáticas en el proceso de construcción de la América independiente. Un equipo que utiliza un mote que fue y es alusivo completamente a eventos despectivos, pero que, pareciera, a nadie importarle. Nos referimos a los Rangers de Texas. Solamente han habido algunas expresiones o comentarios que se expresan en contra de este nombre. Los Rangers surgieron en la década de 1820 en el sur del estado tejano, justo a tiempo para que ese estado lograra su independencia y posterior anexión a Estados Unidos. Y aprovechamos para decir que no, Texas no fue vendida por Antonio López de Santa Anna. Texas se independiza y posteriormente se anexa a Estados Unidos, lo que desató una guerra entre ambos países, que posteriormente quitaría a México la mitad de su territorio. Los Rangers eran una especie de policía en aquella época, en la que, además, contaba con muy pocos hombres. Pero poco a poco, este grupo se especializó en asesinar comanches y apaches, con el pretexto de proteger a la gente que llegaba a habitar a aquella zona. La historia oficial dice que los Rangers sufrieron diversos ataques de los grupos originarios, por lo que tuvieron que defenderse y responder violentamente. Aunque estas historias lo que no cuentan es que, en realidad, esos eran territorios que les pertenecían a aquellos grupos originarios. Durante el Porfiriato en México, la relación entre México y Estados Unidos no era la mejor. El vecino norteño veía a México como un riesgo constante por su inestabilidad política y por la visión europea de don Porfirio. Por lo tanto, Díaz realizó acuerdos con varios grupos, entre ellos los Rangers de Texas, para que pudieran ir y venir del territorio mexicano para acabar con los grupos indígenas que habitaban en la zona ahora fronteriza. Don Porfirio tuvo como una de sus políticas principales acercar a México a un ideal europeo, por lo que todo grupo indígena le estorbaba. Los que habitaban al norte no eran la excepción, por lo que el pacto con los Rangers benefició a ambas partes. En 1906 estalló una huelga minera en el estado fronterizo de Sonora, México, en el suceso conocido como la Huelga de Cananea. Siendo don Porfirio presidente, la huelga fue fuertemente reprimida, y los Rangers participaron en ella, al responder a un llamado del gobierno mexicano. La violencia entre huelguistas y Rangers fue muy alta. Los vigilantes, entonces con el apoyo gubernamental, aumentaron su ferocidad, y han sido acusados en varios momentos de la historia de ser un grupo criminal, extremista, intolerante y racista, que buscan a latinos o indios para asesinarlos con el pretexto de defender su territorio. En esto observamos la generación de un discurso. En la historia oficial, los Rangers son vistos como héroes, y sí, como bravos, en pro de la generación de una nueva nación. Por lo tanto, pareciera no importar que se les rinda tributo con el nombre de un equipo de béisbol, por lo que el cuestionamiento vuelve a surgir. Lo que importa a las ligas es propiciar las condiciones necesarias para terminar con el racismo y el clasismo, o es simplemente adquirir capital social. Quizá desaparecer los nombres de los equipos que hacen alusión a elementos clasistas o racistas sean una necesidad, pero lo sería también desaparecer a los nombres de las organizaciones que han actuado de esa manera. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, si quieres seguir viendo este tipo de materiales, danos tu like y déjanos tus comentarios. Y por favor, suscríbete al canal. Gracias.